Bienvenidos una vez más, soy el pastor Cristian Bonifaz y hoy quiero hablarles acerca de la fidelidad de Dios y de la fidelidad que debiera tener el pueblo de Dios. Hay una frase que nosotros siempre solemos decir y es que Dios ha sido fiel y en verdad su palabra dice que Dios es fiel, pero no hemos aprendido a diferenciar lo que es misericordia de fidelidad. La misericordia de Dios y su fidelidad. ¿Para quién es su misericordia y para quién es su fidelidad? De eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos. En la segunda carta a Timoteo 2. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Tome su asiento, cierre sus ojitos. Padre, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque aquí está, Señor, parte de tu iglesia, Padre, que hoy se reúne en todo el mundo, Señor. Aquí está una parte de esa iglesia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Yo te ruego ahora, Padre, añade toda sabiduría a tu palabra, Señor, todo espíritu profético, Señor, y toda revelación en tu palabra. Auxílianos, Señor, una vez más. Exáltate, Señor, en esta hora, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús. Ayúdanos tú, Señor, y háblanos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Usa nuestras vidas, Padre, para tu gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. El tema al que vamos a hablar, mi hermano, que es una serie de temas que el Señor me ha estado poniendo, hermano, en el corazón y hablando acerca de esto, es la fidelidad de Dios. Mire, si algo está en las cualidades de Dios, ¿qué es? Su fidelidad. Usted sabe, ¿verdad?, lo que es la fidelidad o no. ¿Sabe o no sabe lo que es la fidelidad? ¿Verdad? Una de las cualidades del Padre, las cualidades de Dios es la fidelidad. Pero déjeme decirle una cosa, la fidelidad es una palabra, hermano, de las palabras que menos el ser humano entiende. Y qué bueno fuera que el ser humano entendiera a plenitud lo que significa fidelidad. No habría tanto divorcio, hermano. No habría tanta separación. No habría adulterio, hermano. No habría fornicación. No habrían hijos, hermanos, solos, criándose porque en cierto punto de la vida de sus padres, hermanos, decidieron ser infieles. La palabra que el ser humano menos entiende es la palabra fidelidad. Pero Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel, es una de sus cualidades. Y usted lo acaba de leer, que aunque nosotros somos infieles, ¿qué dice? Que Dios permanece fiel. Yo quiero hacerle una pregunta, hermano. En esta semana, ¿usted ha visto la fidelidad de Dios? ¿Está seguro? ¿Está seguro que ha visto la fidelidad de Dios? Mire, nosotros acostumbramos a decir siempre, cuando algo nos sale bien, ¿qué decimos? Dios es fiel, decimos, ¿verdad? Dios es fiel. Pero déjeme decirle una cosa, no entendemos lo que es la fidelidad de Dios. No hemos entendido todavía, el pueblo de Dios no ha entendido lo que es la fidelidad de Dios y cómo esa fidelidad se manifiesta. Y el pueblo de Dios confunde, escúcheme, confunde lo que es misericordia
con fidelidad. Y yo le voy a dar una gran sorpresa hoy día. Hasta ahora nosotros, y eso es lo que el Señor me decía en la mañana, hasta ahora hemos probado la misericordia de Dios, pero tenemos que entender lo que es la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel, hermano, pero ¿con quién Dios es fiel? Dios es bueno, sí, Dios es misericordioso, amén. Pero la misericordia y la fidelidad de Dios son dos cosas muy diferentes. Y muchas veces nosotros en nuestra infidelidad nada más alcanzamos a probar las misericordias de Dios, pero sus misericordias son grandes. Grandes son sus misericordias, dice el salmista David, desde que amanece hasta que anochece. Gozamos de su misericordia, pero qué bueno sería que gozáramos de la fidelidad de Dios. Escuche, yo le voy a dar una gran sorpresa, hermano, y es esta: que si hasta ahora lo que hemos visto de Dios ha sido su misericordia, ¿cómo será su fidelidad, hermano? ¿Cómo será la fidelidad de Dios? Es algo extraordinario, hermano, es algo que nosotros no alcanzamos a entender. ¿Cómo será la fidelidad de Dios, hermano? Y hoy día voy a enseñarle algo de eso, hermano, de la serie que se llama El amor del Padre, ¿sí? Y vamos a hablar de la fidelidad del Padre, la fidelidad de Dios, ¿sí? Hemos probado de su fidelidad. Hay una frase que solemos decir siempre, como le decía, Dios es fiel. Y es verdad, hermano, Dios es fiel. Su palabra dice que es fiel. Recién lo acabamos de leer. Dios es fiel. La Biblia lo confirma. Pero no hemos llegado a entender lo que es la fidelidad de Dios todavía, hermano. No hemos llegado a entender. Pero nosotros, Dios es fiel, ¿verdad? Y nosotros somos fieles a Dios. Le pregunto yo, ¿somos fieles a Dios? No queriendo acusarle, no le quiero acusar. Por eso ocupo la palabra somos, no digo ustedes. ¿Somos fieles a Dios? ¿Verdad? Es una palabra que está lejos de nosotros, hermano, la fidelidad. Y tiene que ver con cómo es el corazón del hombre, porque la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso, perverso. Diga conmigo, engañoso, perverso, insatisfecho. Así es el corazón del ser humano, ¿sí? Por eso es que el ser humano, mire, por eso es que el ser humano no conoce lo que es fidelidad. Y aunque intentamos en nuestras fuerzas, y déjeme decirle que el ser humano en sus fuerzas jamás va a llegar a ser fiel. En sus fuerzas jamás. Pero debemos entender y debemos llegar a conocer eso, hermano, ¿sí? Debemos llegar a conocer eso. Y debemos ver una de las cualidades de Dios. Sí, mi hermano. Realmente la palabra que menos entiende el ser humano es la palabra fidelidad. Lo vemos desde el inicio de la historia, Adán y Eva. Lo vemos a través de toda la historia. Un pueblo rebelde e infiel, Israel, ¿verdad? Preste atención, no se entretenga. Un pueblo rebelde e infiel. ¿La cualidad de quién? De Israel. Escuche, la cualidad de Israel. Dios lo llama pueblo rebelde e infiel, pueblo de dura cerviz. Que apenas aparecía un Dios, se iba atrás de ese Dios, hermano. Y ahora, escuche, y ahora una iglesia Mire, es esto, yo quiero que usted lo tome con mucha madurez, hermano. Una iglesia infiel a su palabra. Escuche, infiel a la palabra de Dios. Tomamos lo que nos conviene
de la Biblia y desechamos lo que no nos gusta, ¿verdad? Y ahora con el internet, hermano, es tan fácil que ¿sabe qué hace el cristiano? Puede escoger de un gran menú de prédicas. Y cuando ven, hermano, un título, un tema que hermano no le parece atractivo, tal vez porque ese título lo considera ofensivo para su forma de vida, lo desecha, lo pasa, hermano, lo pasa. Y clasifica la palabra a donde le guste, a donde no le ofenda, a donde se sienta cómodo, ¿verdad? Y 7 pasos para ser próspero. No, este sí me conviene. 8 pasos para alcanzar el éxito, gloria a Dios, dice, este me gusta. 10 pasos para alcanzar las riquezas. Amén, Señor, este es el que tú me estás hablando hoy, decimos. Gracias, Señor, tú me estás hablando. Pero encontramos temas como apartados del pecado, no sed de doble ánimo, la fidelidad a Dios, y eso lo pasamos, hermano. Y yo estoy hablando de aquí, de la iglesia, escuche, estoy hablando de la iglesia. ¿Sabe? La iglesia de Dios no ha conocido lo que es fidelidad a la palabra de Dios. Por eso es que se tuerce tanto la palabra, hermano. Y mire cómo empieza diciendo Pablo, palabra fiel. La próxima semana vamos a hablar de la fidelidad de los siervos de Dios. Hoy día vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Y después hablaremos de la palabra fiel, sí, que también es algo interesante, hermano. Pero torcemos la palabra. Clasificamos la palabra, no nos gusta, ¿verdad? Entonces vemos una iglesia, hermano, infiel a la palabra de Dios. Toma lo que le conviene y desecha lo que no. Busca las prédicas que no le hagan ver su pecado, pero ama las enseñanzas que le exaltan y le prometen prosperidad. ¿Te das cuenta? Ahora sí, déjame preguntarte otra vez. ¿Somos fieles a Dios y a su palabra? ¿A la palabra de Dios? Nos falta, ¿verdad? Nos falta, hermano. Nos falta a todos, nos falta. Amar su palabra, hermano. Yo quiero enseñarle la diferencia entre lo que es misericordia y fidelidad, porque yo le hablé de que si hemos probado hasta ahora su misericordia, ¿cómo será la fidelidad de Dios? Yo quiero que abra su Biblia en Lucas 15:20. Lucas 15:20. Yo le voy a explicar la diferencia que hay entre misericordia y fidelidad. Yo quiero enseñar esa diferencia, hermano, entre misericordia y fidelidad. Bienvenidos, tomen asiento, síganos. Y mire lo que nos dice Lucas 15:20. Sí, abra su Biblia, hermano, con calma. Mire lo que dice. Y levantándose, vino a su padre y fue movido a misericordia, ¿verdad? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, dice, y fue movido. A ver, ¿fue movido a qué? Preste atención. Porque usted tiene que entender que cuando el hijo pródigo se fue de la casa y regresó, ¿el padre con qué lo recibió? Con misericordia. Y mire, por misericordia se le puso anillo, por misericordia se lo vistió, por misericordia se le lavó, por misericordia se hizo una fiesta en su honor. ¿Por fidelidad o misericordia? Por misericordia. ¿Quién es el hijo pródigo?
Nosotros somos los hijos pródigos. Estando en la casa del Padre, eso pasó en la eternidad, hermano, allá en la eternidad pasada. Es algo que nosotros no alcanzamos a entender. En la eternidad pasada estábamos nosotros en la casa del Padre, nuestras almas, y se rebelaron contra el Padre y abandonamos la casa del Padre. Ahora Cristo viene a nuestro encuentro y nosotros escuchamos su palabra y nos volvemos al Padre, y el Padre nos recibe con misericordia. Por eso yo le estoy diciendo, si por misericordia se le puso anillo, se le lavó, se le vistió y se hizo una fiesta por misericordia, ¿cómo será la fidelidad de Dios? La misericordia es eso. Hasta ahorita, nosotros hemos disfrutado ¿qué? La misericordia de Dios. Pero Dios quiere que disfrutes de su fidelidad. Eso quiere Dios, esa es la voluntad de Dios. Diga, esa es la voluntad del Padre. Porque la misericordia, si algo yo tengo que decirle, la misericordia de Dios es para con todos. Pero ¿para quién es la fidelidad de Dios? La fidelidad, ¿para quién será? Ya vamos a ver más luego. ¿Para quién será su fidelidad? La palabra lo dice. Mire, hermano, entonces, esto es extraordinario, hermano. Ahora, abra su Biblia en Efesios 2:5. Y mire lo que nos dice. Aun cuando estábamos muertos, ¿en qué dice? En delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. O sea, por gracia. ¿Qué es la gracia? Es la misericordia de Dios. Si tú te levantaste hoy, hermano, aunque desobedecimos su palabra y vivimos desobedeciendo su palabra y todavía el Señor no nos ha matado, escuchen, no nos ha matado, porque Él tiene poder de matar y dar vida. Si el Señor no nos ha matado, ¿es por qué? Porque estamos gozando de su misericordia. Pero diga conmigo, yo no puedo quedarme en la misericordia. Diga, yo tengo que alcanzar la fidelidad. Usted como cristiano no puede quedarse solo en la misericordia. ¿Por qué? A ver, el hijo pródigo se fue de la casa. Fue infiel, ¿verdad? ¿Por qué fue infiel? A ver, alguien que me diga, ¿por qué fue infiel el hijo pródigo? ¿A qué fue infiel? No fue infiel a su padre. No solo a su padre, también hay otra cosa más. Bueno, puede ser. ¿A qué fue infiel el hijo pródigo? ¿Qué dijo que iba a hacer él con la herencia? ¿Qué iba a hacer? Iba a cuidar la herencia del padre, ¿verdad? El hijo pródigo dijo, no, padre, no te preocupes, dame la herencia, yo la voy a cuidar. Yo la voy a poner a producir y cuando produzca, ¿verdad? Yo te voy a venir y te voy a mostrar todo lo que yo he hecho con tu herencia. Yo voy a producir, yo voy a hacer, voy a cuidar de esa herencia. Fue infiel a su palabra. Como muchos de los cristianos, ¿verdad? Te voy a amar para toda la vida, te voy a respetar. Y al primer año ya está morado el ojo, hermano. ¿Sí o no? ¿Somos infieles a qué? A nuestra palabra. Somos infieles a lo que decimos. Ay, por eso me encanta el salmista que dice, hermano, a Dios le agrada el hombre que es fiel a su palabra, aunque salga perjudicado. Escuche. Cuando tú das tu palabra y tú dices, así voy a hacer, y tú lo haces, aunque llores, aunque te cueste y aunque pierdas, escucha, aunque pierdas, pero cumples tu palabra. Eso se llama palabra fiel.
palabra verdadera. Por eso le digo que no hemos llegado todavía a disfrutar de la fidelidad, porque todavía nos falta entender lo que es fidelidad. Porque nosotros somos campeones para ofrecer a Dios, ¿verdad? Señor, yo voy a hacer, yo voy a dar, yo voy a ir. Señor, yo voy a respetar a mi esposa. Señor, yo voy a ser fiel a mi esposa. Por eso es que muchos no se quieren casar por la iglesia. Déjeme decirle, y no es en contra de nadie, pero a la vez es para todos. Porque no queremos ese compromiso de fidelidad delante de Dios. Pero cuando el varón entiende que su palabra tiene que ser fiel, ahí entra a la abundancia, a la fidelidad de Dios. No es conveniente hacer promesas a Dios. ¿Por qué? Que todavía no somos fieles a nuestra palabra. Amén. ¿Qué hace un político para que lo escoja? Ay, Dios. Te ofrece, hermano. Por eso dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, sabiendo que le puede fallar. No, él sí nos va a sacar, dice la pobreza, él. Más pobres todavía. ¿Y qué pasó? Fallaron a su palabra. No hay fidelidad. Lejos de Dios no hay fidelidad, hermano. Así que si usted quiere ser fiel a su esposa y usted quiere ser fiel a su familia, aprenda de la fidelidad de Dios. Porque si no, no va a poder ser fiel jamás. Ni en tu mente vas a poder ser fiel. Ni en la batalla de los pensamientos vas a ser fiel, vas a ser infiel. Y cuando tú eres infiel en tu mente, ya, ¿qué dice el Señor? Es culpable de adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor es tan radical? Porque de la mente al hacer solo hay un pasito nada más. Solo hay un paso. Por eso el Señor te dice, no, acá tienes que batallar en tu mente. Pero ¿verdad? No hemos entendido, ¿verdad? Entonces el Señor dice que nosotros éramos enemigos, dice, pero a Él le plació salvarnos por su gracia, por su misericordia. Y déjame preguntarle, ¿Dios ha cambiado de opinión? Dios no ha cambiado de opinión. Por eso su palabra está aquí. Por eso los ministros siguen predicando. Dios no ha cambiado de opinión, por eso el Espíritu de Dios todavía está en la tierra. Porque si Dios hubiera cambiado de opinión, hermano, hubiera sacado su Espíritu de la tierra, hermano, y el hombre viva como le dé la gana. Dios no lo ha hecho porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel y qué bueno sería que nosotros aprendamos a ser fieles a nuestras palabras, a las palabras que salen de nuestra boca. Pero bueno, eso vamos a topar después, hermano. Qué bueno sería. Entonces, venimos a Cristo y en Cristo el Padre nos recibe por misericordia. Pero ahora yo quiero enseñarle lo que es fidelidad. ¿Qué dice Salmos 18:25? Salmos 18:25. Me encanta esta versión, hermano. Su versión tal vez diga, con el misericordioso te muestras misericordioso. Esta versión dice, con el fiel te muestras fiel. Y con el recto, con el hombre recto te muestras íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, pero severo para con quién. A ver, ¿Dios es severo con quién? ¿Y sabe qué significa perverso? Significa tramposo. Al Señor no le agrada, escuche, al Señor no le agrada que tú le hayas dicho a una mujer, yo te voy a amar para siempre, y ahora tú cambias de parecer y te vas con otra mujer. ¿Qué se llama eso? Es ser perverso. O que tú le hayas dicho al hombre, yo voy a estar contigo hasta la muerte o hasta que Cristo venga, y ahora cambias de parecer porque ya se puso medio feo, ya no está tan guapo como el otro que está más guapo. No, entonces, ¿qué se llama ser tramposo? Dígale al que está al lado suyo, deja de ser tramposo. Dígale, hermano. ¿O le cae mal? Dígale, hermano, dígale, sin miedo.
El pastor dijo que te diga tramposo. Sí, pero mire. ¿Qué pasa con el tramposo? Dice, el Señor es severo. O sea que el que anda, hermano, fallando a su palabra y el que anda, hermano, siendo falso, no crea que siempre va a vivir así, hermano. Aunque parezca que por un tiempo goce de la vida, hermano, el Señor es severo con el tramposo. Y el salmista David dijo, ay, Señor, cómo prosperan los impíos, cómo prosperan los que no te conocen. Y yo que te conozco estoy aquí siendo atribulado, siendo tratado. Que la tribulación es parte de la fidelidad de Dios, ya le voy a enseñar eso. Pero dice, casi tropiezo, dice, ¿hasta cuándo? Hasta que vi el destino de todos ellos. Y el destino del malvado y del tramposo, ¿cuál es? El juicio de Dios. Ese es el destino de todos ellos. Por eso es que usted tiene que aprender lo que es fidelidad. Usted tiene que aprender, tenemos que aprender lo que es fidelidad. ¿Sí? Porque es una de las cualidades de Dios, hermano. Fiel eres con los fieles, limpio con los limpios, misericordioso con los misericordiosos, pero con los tramposos eres severo. Mire usted. En cierto punto de su vida, David también, hermano, quiso ser tramposo. ¿Qué pasó? ¿Dios le pasó por alto su trampa? No. Ya vamos a hablar después. Pero ¿qué dice 2 de Timoteo 2:11? 2 de Timoteo 2:11. Y es lo que acabamos de leer, ¿verdad? De inicio. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, Señor, a ver, aquí como que hay una confusión. Porque dice que si somos infieles, Él es fiel. Hay una contradicción. La verdad es que no hay ninguna contradicción. Porque ¿con quién es fiel? ¿A qué se está refiriendo este pasaje de 2 de Timoteo? ¿Qué empieza diciendo? Fiel, palabra fiel es esta. Sí, ¿qué dice? Sí. Si somos muertos con Él, primerito, escuche. Primero, si eres muerto con Cristo, ¿muerto a qué? Muerto a tus pasiones, a tus debilidades. Si clavas en la cruz todas tus pasiones, tus deleites, tu desorden, lo clavas en la cruz, estás muerto con Cristo. Pablo dijo, muerto estoy yo para el pecado y el pecado está muerto para mí. Ya, eso es lo primero. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él, hablando en futuro. ¿Qué dice después? Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Segundo, preste atención, lo segundo. Lo primero es que si somos muertos, lo segundo es que si sufrimos, reinaremos con Él. ¿Sufrir en qué? ¿En qué? ¿Por qué a alguien puede producirle sufrimiento el cristianismo? ¿En qué? Ay, pastor, me dijo alguna vez un hombre. Tengo 2 mujeres, dijo pastor. Pero he tomado una decisión, dijo. La decisión que tomé es dejar a mi esposa, no a la esposa, al amante. He decidido dejar a mi amante. He decidido, dijo, tomé esa decisión. Y ahora voy a estar solo con mi esposa. ¿Usted cree que Dios me recibirá? Claro, le dije. Si Dios no te quisiera recibir, ya te hubiera matado. Estás en su misericordia. ¿Pero usted cree que esto le produjo sufrimiento a él? Escuche, ¿le produjo o no le produjo sufrimiento? Claro que sí.
Porque ahí se desata una batalla, hermano, entre que quiere volver a la antigua forma de vida, pero permanecer a su palabra fiel, hermano, a la palabra que Él dijo que va a caminar en santidad. Empieza una batalla, una lucha, y ahí es cuando dice Pablo, si sufrimos con Él, si sufrimos con Cristo, porque si Cristo algo tuvo que hacer es que negarse al pecado. Negarse al pecado. Y si algo usted tiene que saber es que a Cristo no le faltaban oportunidades para pecar, hermano. Pero si Él pecaba, de nada servía su sacrificio. Si Él pecaba, en la escuela de obreros explicamos eso. Si Cristo pecaba, ¿verdad?, en su humanidad, entraba la muerte también. Y ya no había sacrificio de salvación ni de justificación. Por eso esa es una de las señales de su santidad, de la santidad de Cristo. Entonces mire lo que está diciendo. ¿Para quiénes Dios permanece fiel aun cuando fallen? ¿Para quiénes? Para el que le importa un poco su palabra. Para el que coge su palabra y la lanza por el piso y vive como le da la gana. Ahí se cumplirá esa palabra que dice Él es fiel cuando nosotros somos infieles. ¿O para quién se cumple esa palabra? No es para todos. La fidelidad de Dios es para los que mueren con Cristo, sufren con Cristo. Para ellos es su fidelidad, la fidelidad de Dios. Porque mire, como humanos, en medio de ese proceso de morir y de sufrir, puede ser que volvamos a equivocarnos. Por eso pecar significa, usted sabe cuál es la diferencia entre pecar y transgredir. Pecar es errar en el blanco. Transgredir, ¿qué es? Pisotear su palabra. ¿Qué somos nosotros, pecadores o transgresores? Somos pecadores. Pero tal vez, escúcheme, tal vez haya alguien que pisotea su palabra. Y se toma de este texto y dice, no, Dios es fiel, porque aunque yo sea infiel, Él es fiel. No estás entendiendo la fidelidad de Dios. Dios es fiel con los que mueren y Dios es fiel con los que sufren. Y cuando ve caído al que está con Él, ve caído, ¿qué hace Dios? Lo levanta, lo restituye, lo vuelve al camino. Amén. Eso es lo que hace la fidelidad. Entonces Dios es misericordioso con todos, pero fiel ¿con quién? Con los que sufren y con los que mueren. A sí mismo, a sus pasiones, a sus debilidades. Pero al que le importa poco su palabra, con ese Dios no es fiel, porque ese viene a ser ¿qué? Tramposo. Escuche, tramposo. Y con el tramposo Dios es severo, dice la palabra. Severo con el tramposo. Por eso es que nosotros tenemos que entender, hermano, la fidelidad de Dios. Escuche, el cristiano debe entender la diferencia entre misericordia y fidelidad. Porque comúnmente nosotros solemos decir Dios ha sido fiel. Pero debemos entender esta verdad que el salmista David expresa. Dios es fiel con los fieles. ¿Qué quiere decir esto? Dios es misericordioso con todos, tanto el bueno como el malo. Así dice la palabra en Mateo 5:45, que la lluvia cae tanto para buenos como para malos. ¿Eso es fidelidad o misericordia? Eso es misericordia, eso no es fidelidad. Por eso es que le digo, si la misericordia de Dios es grande, ¿cómo será su fidelidad, hermano? Y cuando el cristiano entienda eso y aprenda a vivir en la fidelidad de Dios, ¡wow! Eso es extraordinario. Eso es extraordinario, hermano. Pero su fidelidad es con los que son fieles. Esto debe hacernos entender varias cosas. Mire, varias cosas que yo debo entender aquí. Primero, si el hijo pródigo falló, pero conoció la gracia del Padre. Él falló, ¿verdad? Y cuando él regresó, ¿qué conoció? La misericordia y la gracia del Padre. Esto debe hacernos entender a nosotros que cuando regresamos a Cristo, a Dios, Él nos recibe por el sacrificio de Cristo. Eso debe a nosotros darnos, hermano, hacernos sentir agradecidos de ese amor, de esa misericordia. Cuando tú ves la misericordia de Dios, eso debiera producir en ti agradecimiento. Y ese agradecimiento debería llevarte ¿a dónde? ¿A dónde?
¿A dónde debe llevarte el agradecimiento por su misericordia? A la fidelidad a Dios. Porque, escuche, el hijo pródigo regresa, se arrepiente, pero ¿qué tal si a la semana se volvió a ir de la casa? ¿Qué pasa? Y si vuelta regresa y al mes otra vez se vuelve a ir de la casa. Y coge la costumbre el hijo pródigo de irse cuando le da la gana, hermano. Cada vez que quiere coge el camino y se va. Eso no es fidelidad. Entonces, el hijo pródigo, una vez que regresó por misericordia, ¿qué debía entender el hijo pródigo? Que de ahí en adelante tenía que ser fiel por agradecimiento a su padre. Amén. Hermano, ay de aquel que Dios le da oportunidad tras oportunidad, pero jamás entiende lo que es fidelidad a Dios. Por eso Cristo le dijo, mire, se me viene a la mente, Cristo le dijo a Magdalena, la mujer que tenía 7 demonios, que la encontraron en adulterio, tus pecados te son, ¿qué le dijo? Vete. Ese no peques más, es vete y aprende a ser fiel. ¿Dios te ha perdonado o no te ha perdonado? Entonces vete Marcelo, vete Adriana, vete Luis, vete todos hermanos, Rafael, vete y aprende lo que es fidelidad. Aprendamos lo que es fidelidad. Señor, gracias porque me perdonaste. Mire, para María Magdalena, fue necesario ese perdón nada más. Y María Magdalena fue fiel ¿hasta cuándo? Toda su vida, hermano. Mire, una sola cosa hizo Cristo por María Magdalena. ¿Qué hizo? La libró de la muerte, hermano. ¡Wow! Y eso produjo en María Magdalena un agradecimiento tal que su nombre pasó a formar parte de las mujeres entregadas a Dios en la Biblia. Tú ves a María Magdalena, hermano, su pasado fue borrado, el Señor le perdonó, le dijo vete y no peques más. Y de ahí en adelante, ¿tú ves a María nuevamente en adulterio? No aparece en adulterio. ¿Dónde aparece? A los pies de Cristo cuando fue crucificado, ¿verdad? ¿Y dónde aparece después? Entre los que buscaban la venida del Señor nuevamente, la promesa del Espíritu Santo. Y termina la vida de María Magdalena, ¿cómo? Sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Pero por ponerle un ejemplo a Pedro, ¿cuántas cosas hizo en la vida de Pedro Jesús? La pesca milagrosa. Y este bandido se volvió a ir. Y se fue. ¿Qué más hizo? Le perdonó que le haya negado 3 veces. ¿Y qué hizo este bandido? Se fue a pescar de nuevo. Volvió a pescar. Eso te hace entender una cosa. Y yo aprendo una cosa de esto, hermano. Que el corazón de las mujercitas, y no es feminismo, escuchen, no es feminismo, pero el corazón de la mujer, como Dios la diseñó, está más orientada ¿a dónde? A la fidelidad. No debo decir que todas las mujeres son así, hay excepciones. Precisamente mujeres trastocadas por el feminismo, de que, yo porque voy a tener un solo esposo, yo puedo tener también varios esposos, o varios hombres. El feminismo ha trastocado el origen divino en la mujer. Escuche, no te dejes. No te dejes. Tú también puedes hacer lo mismo que él hace. No, esa es una idea diabólica. Pero el feminismo es diabólico. No porque quiera hacerle a la mujer menos. No, sencillamente porque le roba, le quita el origen divino. Y si algo Dios puso en la mujer es fidelidad. Y yo le estoy dando la comparación. Que para María Magdalena fue suficiente un perdón de pecados. Y toda su vida fue fiel al Señor. Para Pedro y para los apóstoles, hasta el último. Si yo no veo, no creo, dijo Tomás. ¿Qué dijo el Señor? Ven y mete tu mano en mis llagas. Ven y mete tu mano en el costado, a ver, para que creas. ¿Se da cuenta que el corazón del hombre tiende más a qué? A la infidelidad, ¿verdad?
Pero esto debe hacernos entender eso, hermano, que nosotros por agradecimiento debemos entender lo que María entendió. María Magdalena me refiero. Vete y aprende lo que es ser fiel. Entonces, ante esta verdad, ¿qué hace que el cristiano? Escuche. Yo le pregunté si somos fieles a Dios. ¿Qué hace que el cristiano no entienda esta verdad? Vete y aprende a ser fiel. Y vivimos siendo infieles. Muchas veces no vivimos errando en el blanco, no vivimos pecando, vivimos siendo infieles a Dios. Buscando la primera oportunidad para dar rienda suelta a nuestros deleites, a nuestras pasiones. El joven soltero que tiene su novia sabe que si llama a su novia a esa hora pueden caer en fornicación, pero igual lo hace. ¿Por qué? Porque quiere. Aunque conoce la palabra, aunque conoce la verdad de Dios. Mire, qué cosa tan terrible. Por eso yo te digo una cosa, jovencita, tú que estás soltera. Si tú encuentras un hombre que no respeta su palabra, ten por seguro que a ti tampoco te va a respetar. ¿Sí? Tenlo por seguro. Pero es un paréntesis nada más. Mire usted, hermano, hay varias verdades que debemos entender aquí con el salmista David en el Salmo 18, ¿verdad? Y también en la historia del hijo pródigo. Estos somos nosotros que ya hemos conocido su amor, su misericordia. Es hora de vivir en la fidelidad. Ya hemos conocido su misericordia. Es hora de pasar a la fidelidad. Amén. No parece que no está convencida. Amén, hermano. Es hora de pasar a la fidelidad. ¿Sí? Por agradecimiento, el agradecimiento que debería haber en nosotros. Eso debería llevarnos a nosotros a serle fieles a Dios. El agradecimiento de su perdón y su misericordia. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de la muerte? ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios? Ahora, ¿cuántas más necesitamos? Rafael, Giovanni. Bueno, no me acuerdo los nombres de los que más me acuerdo, hermano. Marquito, ¿cuántas oportunidades más necesitamos nosotros para serle fiel a Dios? Usted sabe lo que Dios aborrece, ¿verdad? ¿Sabe o no sabe lo que Dios aborrece? Usted sabe lo que Dios aborrece. No juegue con la misericordia de Dios, porque yo le voy a decir algo, la misericordia de Dios tiene límite. Su fidelidad no tiene límite. Cuando Dios envía su palabra, ¿qué dice el profeta? Por tanto, si oís la palabra del Señor, ¿qué dice? No la desechéis, sino obedeced la palabra de Dios. El día, hermano, en que tú escuchas la palabra amén, gloria a Dios, no necesito, hermano, más. No necesito ver ángeles caer del cielo. No necesito hacer rituales humanos. No, yo solo conocí la misericordia de Dios. Es suficiente, debiera ser suficiente para que de ahí en adelante yo dijera, no, el adulterio no puede estar en mi vida. ¿Por qué? Porque ese agradecimiento me hace a mí llevarme a la fidelidad a Dios. Porque Él es fiel. ¿Que me va a producir sufrimiento? Sí, me va a producir mucho sufrimiento. Pero si sufrimos con Él, reinaremos con Él. ¿Quién va a reinar con Cristo? ¿Los fieles o los tramposos? ¿Dónde estamos nosotros? Contéstese usted nada más. No conteste en voz alta para que el de al lado no tenga envidia. ¿Dónde estamos nosotros? En el Salmo 18, misericordioso, fiel con los fieles o severo con los tramposos. Hay mucha trampa en el corazón humano y hay mucha trampa en la iglesia de Cristo. Muchísima trampa. Muchísima trampa. Lo segundo que debemos entender aquí, diga conmigo, Dios no solo espera.
Diga, Dios demanda fidelidad. Mira, hermano, Dios no solo espera que tú seas fiel a su palabra. Dios te demanda fidelidad. No es opcional. No, es que si tú quieres ser fiel o no quieres ser fiel, no. Es una orden, es una demanda. Vete y no peques más. ¿Fue opcional para María? ¿Fue opcional? No fue opcional. Para ella no fue opcional, escuche. Aunque muchos pudieron desechar y seguir haciendo lo que querían, para María no fue opcional. Había una sola opción, ser seguidora de Cristo. No había más opciones. Porque ella comparó entre su antigua forma de vivir y comparó ahora el camino de Cristo. ¿Y qué prefirió María Magdalena? Ser seguidora de Cristo. No habían más opciones para ella. ¿Por qué todavía para los cristianos hay más opciones, hermano? Inconscientemente muchos cristianos en su mente tienen varias opciones. Si no me va bien en el cristianismo, si no me va bien en el matrimonio, si no me va bien aquí, bueno, puedo pensar en hacer otras cosas también. Para María Magdalena no, había solo una opción, y es ser seguidora de Cristo. Nada más. Nada más. Mire, encontramos otra mujer de ejemplo para la iglesia, ¿no? Otra mujer de ejemplo. En el caso del hijo pródigo, él vivía en la casa del padre, disfrutaba del amor del padre, pero se fue y fue infiel. No solo fue infiel a la casa del padre, no solo fue infiel al padre, escuche. Fue infiel a la palabra que salió de su boca, a lo que él dijo que iba a hacer y jamás lo hizo, a lo que él prometió que iba a hacer y jamás cumplió, sino que desperdició todo. Pero regresa y disfruta la misericordia del Padre. ¿Pero hasta cuándo? Eso no era todo. Él tenía que empezar a disfrutar y a conocer de la fidelidad, empezando él por ser fiel a la casa del Padre. Eso es lo que todavía el cristiano muchas veces no entiende, no aprende. Ya tú regresaste, se te ha vestido, se te ha puesto anillo, se te ha lavado, se ha hecho fiesta en tu honor, pero todavía hay algunos que siguen yéndose, hermano, a la medianoche se escapan de la casa del Padre y regresan a las 6 de la mañana y piensan que el Padre no sabe lo que están haciendo. Todavía hay algunos que en su corazón atesoran lo malo, y no solo atesoran, sino que aman lo malo y piensan que Dios no sabe lo que hay en su corazón. Todavía hay algunos hermanos que viven una doble vida, una doble moral, pero en la iglesia cantan, alaban, y déjame decirle una cosa, hasta danzan en la presencia de Dios. Y no han entendido lo que es fidelidad. Un día una mujer en la cárcel me dijo: pastor, necesito que usted me case con el hombre que está ahí. Ay, le dije, no hay problema, pero ya se casaron por el civil. Dijo: no, porque no puedo. Dijo: ¿y por qué? Lo que pasa es que yo tengo otro matrimonio, dijo, y todavía no me divorcio. Pero aguánteme, me divorcio y me caso con él, pero hasta mientras yo quiero que usted nos case. No puedo hacer eso, le dije. Yo no puedo hacer eso. Se acabó el pastor, hermano. Nunca más pastor. Me veía, hermano, y se daba la vuelta y se iba para otro lado. Y por ahí decía: no, él no es pastor, él no es pastor. Hay que conseguir un verdadero pastor porque él no es pastor. Le falta amor, decía, le falta misericordia. ¿No? Y hemos de hablar de la palabra fiel y verdadera, que tiene que ver con eso, de que tú no puedes torcer la palabra de Dios, porque te metes en juicio. Oiga, y déjame decirle una cosa, llegó un pastor y les casó. Les casó, hermano. Y para la sorpresa, él había sido casado y ella también había sido, o sea, se casaron los dos en adultos. Por eso le digo que somos infieles a la palabra, hermano. Somos infieles a la palabra de Dios. El cristiano inicia conociendo la misericordia del Todopoderoso, pero el cristiano debe entender la palabra fidelidad en su vida y en su comunión con Dios. Lo extraordinario de todo esto, número 3,
es que si hasta ahora hemos disfrutado de la misericordia, ¿cómo será la fidelidad de Dios? Al hijo pródigo se le puso anillo, se lo vistió, se lo alimentó, hicieron fiesta y por eso fue movido a misericordia. ¿A qué hora? Dice, ¿verdad? Ahora el Padre en su fidelidad, si por su misericordia hizo eso, en su fidelidad, ¿qué no hará? ¿Qué no hará? Esa es la pregunta. ¿Qué no hará el Padre en la fidelidad? Viendo a un hijo fiel, ¿qué no hará? Si viendo a un hijo infiel hizo lo que hizo, ¿qué no hará viendo un hijo fiel a su palabra? ¿Qué le dijo al hermano mayor? ¿Qué le dijo al hermano mayor? Cuando se enojó el hermano mayor y dijo, mira, ese viene desfilfarrando todo y tú lo recibes en tu misericordia, tú lo recibes y haces fiesta. ¿Y qué le dijo al hijo mayor? Tranquilo, todo lo que está aquí te pertenece a ti, todo. ¿Por qué? Porque él sí fue fiel, hermano. Fue fiel con sus errores y todo, pero fue fiel. Fue fiel al Padre. Pero ¿qué no hará? Abra su Biblia en Salmos 1:1, hermano, y esto me encanta a mí. Mire lo que dice Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué dice? Delicia, fidelidad. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿También es fidelidad eso? Claro que sí. ¿Qué dice? Aquí viene, escuche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Señor, ¿por qué todo me sale mal? Señor, ¿por qué no puedo prosperar? Señor, ¿por qué sigo así? Señor, ¿por qué? Tal vez, no digo siempre, a veces son tratos de Dios. Tal vez haya trampa en nuestros corazones para con Dios. Será como árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Qué significa eso? Hermano, que no importa si es enero, si es febrero, si es marzo, si es abril, siempre va a haber abundancia en su casa. Siempre va a haber en su mesa pan. ¿O no dice eso el salmista David? He sido niño y envejecido, pero jamás he visto, ¿qué dice? Un justo desamparado, y tampoco dice he visto a sus hijos mendigando pan en las calles. No dice, ¿por qué? Porque el justo Dios lo cuida. ¿Y quién es el justo? Ocupe usted, en vez de la palabra justo, ocupe la palabra fiel. No perfecto, escuchen, no perfecto, porque por eso Timoteo habla de que si fallamos, él permanece fiel. Él no falla, nosotros sí fallamos. No está hablando del perfecto, está hablando del fiel y del justo. El justo no es perfecto, pero el justo entiende lo que es fidelidad a Dios. Ese será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y sus hojas jamás caen. Cuando habla de las hojas, habla de los hijos, habla de la descendencia. Hermano, ¿por qué nuestros hijos, hermano, muchas veces se pierden en las drogas, en el alcohol, hermano, y no, como que no regresan en sí, hermano, y a veces los padres están llora y llora delante de la presencia de Dios. Cuando dice la palabra que el justo, sus hojas no caen, dice, no caerán sus hojas. ¿Sabe por qué? Y tómelo esto de parte de Dios, hermano. No para ofenderle, sino para que usted entienda, porque esto es algo que yo también tengo que entender. Porque todavía hay trampa en nuestros corazones. Todavía hay deslealtad en nosotros. Mire usted. Ahora los matrimonios, las personas quieren solo unión libre, ya no quieren casarse. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren casarse? Porque no quieren adquirir fidelidad
para toda la vida. Porque cuando la cosa se empieza a poner color de hormiga, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Vaya usted para allá, y voy para acá, y no ha pasado nada. Y vamos buscando a quienes prometerle fidelidad, pero nunca ser fieles. Mire, esto es duro, hermano. Por eso yo le digo, esto es como a Job le dijeron: cíñete ahora como varón y escúchame. Le dijo Dios: cíñete como varón y escúchame, porque lo que te voy a hablar te va a doler. Y yo le digo de la misma manera, hermano: cíñanse como varón y escuche la palabra de Dios. Y no desprecie la palabra de Dios, porque esto sí que le va a doler, hermano. Sí le va a doler. ¿Por qué no disfrutamos del Salmo 1:1? Porque todavía hay trampa en el corazón de nosotros. Y pensamos que podemos ser tramposos con Dios, hermano. Y Dios se ríe. Si hay algo que Dios hace, Dios se ríe del tramposo, hermano, porque el tramposo se engaña a sí mismo, no engaña a nadie. Tal vez engaña a los hombres, pero no engaña a nadie. Se engaña a sí mismo. Porque Dios lo sabe todo, hermano. Eso es lo que yo debiera entender, hermano. Esto es entrar a la fidelidad de Dios. Esto, el Salmo 1, es entrar. Todo lo que haces prospera. A ver, José, el que estuvo vendido por sus hermanos, le fue mal, ¿verdad? Le fue muy mal. Pero ¿qué pasó con José? Lo pusieron a cargo, hermano, de la casa del faraón, de la casa del gobernador Potifar. ¿Y qué pasó? ¿De qué se dio cuenta Potifar? De que todo lo que ese muchacho hacía prosperaba. ¡Wow! Dijo, ese muchacho tiene algo. Y que es que el faraón decía así: los dioses están con él, porque todo lo que su mano toca prospera. Pero si tú ves a José cuando vino la esposa de Potifar y le dijo: acuéstate conmigo porque eres hermoso, ¿verdad? Y yo quiero estar contigo. ¿Qué dijo José? ¿Cómo cometería tal maldad contra Dios y contra mi amo? Si algo había en la vida de José, ¿qué era? Fidelidad a Dios y a su prójimo. Oiga, hermano, ¿por qué ahora no se pueden hacer contratos nada más así de palabra? ¿Por qué todo tiene que estar escrito? Y, hermano, para hacer un contrato, para hacer un solo trabajo, el otro día yo me topaba con una amiga mía, una clienta, y me decía: mira, dame haciendo este trabajo. Yo le decía: claro, yo te lo voy haciendo, así te lo hago. Muy bien. Me dijo: pero necesito un contrato, me dijo. Y saco un contrato como de unas 10 hojas, hermano. Si quieres te lo firmo. Pero cuando la gente es infiel a su palabra, aunque firmes lo que firmes, igual te va a ser infiel. Así que para mí basta la palabra. Y escuche, si algo yo he tenido que aprender es eso, fidelidad. Yo tengo en mi trabajo proveedores, disculpe que me ponga de ejemplo, pero quiero contarle esto nada más. Yo tengo proveedores de algunas ciudades de productos para mi trabajo y ninguno me pide cheques, nadie. Cuando hoy en día nadie te manda nada si no firmas un cheque. Ninguno me pide cheques. Yo tengo ya años trabajando con ellos. ¿Y sabe cuál ha sido la única forma en la que trabajamos? La palabra. Envíame, yo te lo pago. No te preocupes. Pero qué cosa que es a veces, hermano, que el ser humano ha aprendido esto. ¿Por qué? Por la misma razón de que hay mucha infidelidad y trampa en el corazón del ser humano. No se puede hacer nada sin firmar un contrato de 10, 15 hojas primero. Y aún así buscamos, ¿verdad?, cómo romper las cláusulas para romper los contratos. Porque no nos gusta la fidelidad. Nos resistimos a la fidelidad, hermano. Mire usted, qué cosa tan triste, hermano. Pero esto es entrar a la fidelidad de Dios. Esto. ¿Usted quiere disfrutar de eso, hermano? ¿Quiere disfrutar de la fidelidad de Dios? No quiere disfrutar. A ver, ¿quiere disfrutar usted de la fidelidad de Dios? ¿Quiere que todo lo que su mano emprenda prospere? Séale fiel a Dios y a su prójimo.
No le falla la palabra a su prójimo ni a Dios. Y se va a dar cuenta cómo Dios lo va a levantar, hermano. Y Dios le va a poner. La misericordia de Dios tiene límite. La fidelidad de Dios no tiene límite. No hay techo para la fidelidad de Dios. Amén. Eso usted tiene que aprender, hermano. Así que vaya y no peque más, hermano. ¿Qué dice Isaías 58:9? Ya vamos terminando, hermano. Ya vamos terminando. No se angustie. ¿Qué dice Isaías 58:9? ¿El hablar qué? Nuestra boca es campeona para hablar cosas y ofrecer y prometer y nunca cumplir, hermano. Cuando empecemos a ser verdaderos en nuestras palabras, cuando empecemos a ver lo que es fidelidad, ¿qué dice? Clamarás a Dios. ¿Y qué dirá Dios? Heme aquí. ¿Qué quieres que haga por ti? Oiga, pero es triste darnos cuenta que a veces clamamos, ya basta, ya no, Dios ya no me escucha nada. No, ya paso orando. Oro en el café, oro en el almuerzo y oro en la merienda y Dios no me contesta. Dios no me responde. Ni una señal siquiera. Quita el dedo amenazador, dice, ¿verdad? El dedo acusador. ¿Qué más dice que debemos quitar? Si quitares de ti, de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Escuche, qué cosa tan hermosa, hermano. A estos, el Señor no se niega. ¿Por qué dice segunda de Timoteo? Porque no puede negarse a sí mismo. No, preste atención. El Señor no se niega a sí mismo. Mire usted, hermano. Tenemos que aprender lo que es la fidelidad de Dios. ¿Dios es fiel a su palabra o Dios es fiel al hombre? Yo le pregunto. ¿A qué es fiel Dios? ¿A su palabra? ¿A sus promesas o al ser humano? He buscado en toda la Biblia, me he pasado busca y busca un solo pasaje donde Dios diga yo soy fiel al hombre. Y no lo encuentro. ¿Sabe por qué Dios no es fiel al hombre? Porque el hombre es engañoso y perverso. Dios no se confía del hombre, hermano. Por eso es que cuando tú te arrepientas, no es que vengo llorando, te vas caminando y algunos hasta en ticho se van, hermano, arrodillados y piensan que por ese sacrificio humano Dios ya, no, ahora sí está arrepentido Juanito, ahora sí, mira, fue de rodillas la procesión de pueblo a pueblo, ahora sí está arrepentido, ahora sí le tengo que perdonar. No, Dios conoce el corazón. Dios sabe que todo es apariencia. Pero si hicieres esto, dice, ¿verdad? Entonces ahí sí. Dios no se impresiona con esto. ¿Sabes qué le impresiona a Dios? ¿Sabes qué le impresiona? Un José que en medio del adulterio dijo no, porque fue fiel a Dios. Eso a Dios le impresiona. Esas son las cosas que a Dios le impresionan, aunque Dios no puede ser impresionado por nada. Pero esas son las cosas que a Dios le agradan. Ahora, tú dices, Señor, pero yo ya fallé, yo ya caí en adulterio. No, María, acuérdate, vete y no peques más, sé fiel a Dios. Empieza a ser fiel, hermano. Hoy es el día de la fidelidad. Hoy es el día de la fidelidad. Dios es fiel. Así que si tú y yo estamos disfrutando de la fidelidad de Dios, es gracia nada más lo que estamos disfrutando. Debemos entrar a la fidelidad de Dios.
A eso debemos centrar, hermano, a su fidelidad. Dios es fiel con los que le son fieles. Esa es la fidelidad en la que debemos vivir. Hay algo que gobierna el corazón del hombre, hermano, y vamos a finalizar ahí, y es la infidelidad. Eso gobierna el corazón del hombre, desde el inicio, en la historia y hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿cuántas oportunidades más necesitamos para empezar a entender lo que es fidelidad? Para empezar a entender lo que Cristo le dijo: vete y no peques más, vete y sé fiel. Esposos, hijos, padres, aprendan lo que es fidelidad. Amén. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Si está con su familia, abrace a su familia, hermano, abrace. Abrace a sus hermanos. Abrace a su familia. Es triste darse cuenta a veces en nuestra misma casa nos falta fidelidad, hermano. Cierre sus ojitos, cierre sus ojos. Padre, delante de ti me presento, dígale: Señor, he escuchado tu palabra, Señor. Me doy cuenta, Señor, de inmediato que tu misericordia es grande, que tu misericordia es inmensa, Señor, que tú me has amado tanto, Señor, y me has recibido en tu casa nuevamente, aunque yo he despreciado muchas veces tu casa, he despreciado tu palabra, he despreciado la verdad, porque éramos enemigos tuyos, Señor, y te dimos la espalda. Pero tu misericordia es tan grande que tú enviaste a Cristo. No esperaste que nosotros regresemos, porque no íbamos a regresar. Tú lo sabías, Señor. Por eso enviaste a tu Hijo para traernos de vuelta a la casa del Padre. Y una vez que llegamos, Señor, tú nos has dado autoridad, has puesto anillo. Señor, tú nos has lavado de nuestra vida pasada, nos has limpiado de la maldad. Señor, nos has limpiado del pecado. Y has puesto vestidura en nosotros, Señor. Nos has revestido con tu palabra. Y has hecho fiesta en nuestro honor, Señor. Hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles se alegran. El reino de los cielos se alegra cuando un pecador se arrepiente. Pero esa es tu misericordia, Señor. Pero tu fidelidad es algo extraordinario. Tu fidelidad es extraordinaria, Señor. Fidelidad, Señor. Enséñame, dígale, a ser fiel, porque en mi corazón todavía hay trampa, Señor. En mi corazón hay trampa todavía. Iglesia, reconoce si en tu corazón todavía hay doblez, si en tu corazón todavía hay trampa, si en tu corazón todavía hay maldad. Y dile: Señor, alumbra mis tinieblas. Señor, saca de mi corazón la infidelidad. Señor, aparta de mí la infidelidad, oh Dios, porque todavía soy infiel, Señor. ¿Cómo miras a la mujer de tu juventud? ¿Cómo miras a la madre de tus hijos? Muchas veces lo haces con desprecio. Muchas veces lo haces menospreciando. Pero aprende lo que es fidelidad. Aprende lo que es fidelidad y conocerás la abundancia de Dios. Clamarás y Él te dirá: heme aquí. ¿Qué necesitas? Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo y su hoja jamás cae. Es tiempo de ser fiel a las palabras que salieron de tu boca, iglesia. Señor, yo haré. Señor, yo diré. Señor, heme aquí. Y pasa el tiempo y nos hacemos a un lado, porque hay trampa en nuestra boca y hay trampa en nuestros corazones. Pero el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Por eso es tiempo que el Señor envía su palabra para que no caigas en juicio, iglesia. El Señor envía su palabra para que no caigas en transgresión. El Señor envía su palabra para que tú entiendas. El Señor quiere hijos fieles. El Señor quiere esposos fieles. El Señor quiere padres fieles. El Señor quiere ovejas fieles a su palabra, fieles a Cristo, fieles a su sacrificio, agradecidos. El Señor no quiere corazones endebles, corazones titubeantes. El Señor quiere corazones decididos, que ya no tengan otra opción más que la de ser seguidores de Cristo, seguidores del Señor. Así como aquella mujer. Yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero servirte. Yo quiero conocerte. Yo quiero amarte. Y cuando tú vengas, nos llames siervo bueno y siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho vas a entrar, en lo mucho te voy a poner, porque fuiste fiel. Es tiempo de aprender lo que es fidelidad, iglesia. Levanta tu corazón a Él y dile: Señor, pon en mí un corazón fiel. Dile: Señor, pon en mí un corazón fiel. Dile: Señor, pon en mí un corazón fiel. Fiel a ti, Señor, fiel a tu palabra y fiel a mi prójimo. Pon en mí un corazón fiel. Pon en mí un corazón de siervo fiel, Señor. Así como aquel corazón de ese joven, el joven José, Señor, así. Así como Moisés, que dice tu palabra que fue fiel en toda la casa de Dios. Pon en mí un corazón fiel. Un corazón fiel, Señor.